saludo muy especial de agradecimiento al señor alcalde municipal, al consejo municipal y al Consejo Territorial de Planeación por la importancia de este evento para el destino de nuestro municipio Tabio. Y sea la oportunidad también para felicitarlos como habitantes del municipio que se destacan en Sabana Centro por el nivel de apropiación, de sentimiento de propiedad y de cariño para con su tierra, que se vio reflejado en el exitoso proceso de educación, movilización y organización que se vivió alrededor de los peajes que traían la perimetral de la Sabana y que exitosamente ustedes lograron frenar. Sea la oportunidad para que inicien un proceso además de exigencia de la construcción de la vía, claramente sin estos onerosos e injustos peajes. La verdad sea dicha es que la comprensión del problema de la región metropolitana necesita una mayor profundidad, un mayor nivel de rigurosidad del abordamiento de este tema. Y lo cierto es que los problemas de movilidad y transporte, de servicios públicos, ambientales e incluso hasta de prácticas corruptas como el volteo de tierras han sido producto por acción o omisión de un modelo neoliberal que ha privilegiado el ordenamiento territorial sobre la base de beneficiar al capital financiero nacional y extranjero. Y esta es una cosa de mucha envergadura y de mucha importancia que ha pasado totalmente desapercibido del proceso desde el año 2019 en que se iniciaron las audiencias públicas en el Congreso. Lo siguiente que quiero plantear para iniciar mi intervención es que estamos de acuerdo en la inevitable y necesaria interdependencia que existe entre Bogotá y los municipios de Cundinamarca, lo que exige la necesidad de adelantar un proceso de integración. Pero eso sí, por favor, me regalan la siguiente diapositiva, que esté, digamos, bajo unos principios democráticos. Y lo siguiente es que la magnitud y la envergadura y el tamaño de lo que se avecina en el marco de la región metropolitana va mucho más allá de la ausencia o no de mecanismos de participación ciudadana. Cada vez que estudio la ley orgánica y el acto legislativo, llego a la conclusión que parece ser una mini constitución política para Cundinamarca y para Bogotá, que no deja por fuera ni un solo aspecto de la vida y del desarrollo territorial. Estoy de acuerdo, obviamente, en la crítica por la ausencia y por el retiro del mecanismo de consulta popular que traía el artículo antes de su reformulación, pero también quiero señalar que esto es mucho más y que la envergadura y la importancia de esta decisión es grandísima y como lo veremos al final, pues le va a exigir en últimas a los municipios, a los señores alcaldes y a los concejales un nivel de rigurosidad y de participación ciudadana, porque de esto dependerá, como digo, el destino y el rumbo de la población para los siguientes años. Lo siguiente que voy a señalar es que este no es un tema alejado ni propio de nuestra realidad colombiana, ni mucho menos capitalina ni cundinamarquesa. Esto obedece a una dinámica global e internacional que para la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OCDE, desde el 2015 ya venía alertando. Es que para aquel año ya la OCDE señalaba que el 50% de la población mundial se organizaba y vivía en centros urbanos y que venimos en un proceso, producto de este modelo económico neoliberal que privilegia el capital financiero, de expulsión de la población de los sectores rurales hacia los sectores urbanos. Realidad que también corrobora ONU Habitat, que es la Organización de las Naciones Unidas para estos temas, en la que señala que hoy, para el año 2020, ya el 60% está en ese proceso de urbanización o de metropolización. Y cada vez que uno estudia este tema desde la perspectiva internacional, se da cuenta que la OCDE, la Organización para la Cooperación del Desarrollo Económico, está detrás o es la principal promotora de la metropolitización de las grandes ciudades. Es decir, que no solamente es una dinámica propia de nosotros, sino es un interés también internacional de las grandes potencias por generar o influir en los procesos de organización subnacional. En ese sentido, la OCDE se convierte en el principal motor de la metropolización a nivel mundial como una herramienta, y ojo con esto, lo dicen los documentos de la OCDE, para maximizar la productividad y la competitividad en el marco de un mercado globalizado de productos, servicios y capitales. Es decir, que esto no es un tema que únicamente nos corresponda a los tabiunos y a las tabiunas o a las cundinamarqueses y bogoranos, sino que es un tema de envergadura y de talla mundial. Y finalizo con esto. La metropolización, entonces, por todo lo que señalan estos documentos, es un hecho económico, social,
político y jurídico, pero que lamentablemente hoy a nivel mundial está al servicio del capital financiero. Bueno, ¿cómo hacer para que esté al servicio de la gente? Es un poco el reto. Cuando me refería a que estamos y hemos estado siempre de acuerdo con la interdependencia inevitable y necesaria entre Bogotá y Cundinamarca y en la necesidad de adelantar procesos de integración, me refería a estos tres grandes principios. Primero, a que cualquier proceso de integración se debe acordar de manera amplia con la ciudadanía. Por eso, desde antes, durante y después de este proceso, seguimos defendiendo los mecanismos de participación como las consultas populares. El segundo criterio, estos procesos se tienen que hacer en pie de igualdad y beneficio recíproco. Y como lo vamos a ver más a continuación, a pesar de que no exista la figura de municipio núcleo como se acabó de presentar, lo cierto es que la relación y la articulación con Bogotá inevitablemente va a implicar asimetrías económicas, asimetrías administrativas y técnicas en la que los municipios tendrán que dimensionar cómo se van a articular con Bogotá. No hay municipio núcleo, no hay anexión de municipios, pero como vamos a ver, hay unos mecanismos de toma de decisión, hay unos criterios y unos lineamientos que en la práctica va a generar esas asimetrías y va a generar incluso situaciones eventuales de veto o de priorización de los intereses de la metrópolis. OCDE, ONU Habitat, defina que la metrópolis son aquellas ciudades superiores a 300.000 habitantes. Colombia está en el segundo, Bogotá está en el segundo nivel de metropolización entre las ciudades entre 5 y 10 millones de habitantes. Con la magnitud financiera, económica, administrativa y técnica de Bogotá, sin duda, el criterio de pie de igualdad y beneficio recíproco debe ser un criterio que los alcaldes y los concejales municipales deben invocar. Y por último, en esta diapositiva, no debe conllevar este proceso de integración a la desarticulación de la región que se cree con el resto del departamento. Y es que aquí en el mejor de los casos el promedio del número de municipios va a ser de 30, en algunas áreas temáticas y en algunos ámbitos geográficos va a ser más municipios. Lo cierto es que van a quedar una serie de municipios por fuera de la región metropolitana en la que no se plantea un mecanismo de articulación, sobre todo cuando en esos 96 municipios restantes que es posible no entren a la región, se depende el 40% de la producción y el abastecimiento alimentario de Bogotá. La siguiente, por favor. Entonces, ¿qué implicaciones trae el acto legislativo? Primero, yo lo centro en tres grandes implicaciones. Me voy a detectar más en las debilidades que en las fortalezas, porque creo que es lo que nos debe enfocar. Corregir aquellas situaciones que puedan ser de alguna forma irregulares o generar amenazas. La primera es que excluyó el mecanismo de consultas populares y, como lo vimos, tiene una razón de ser. Agilizar los procesos y, digamos, evitar cualquier tipo de situación engorrosa o que lo entorpezca. Segundo, no incorporó criterios generales y esto es una cosa que a la fecha yo sigo dándome la pelea. Ningún mecanismo que blindara el ordenamiento territorial frente a prácticas corruptas como el volteo de tierras que afectan y han afectado el desarrollo del ambiente y la vocación productiva y agrícola de los municipios. Esto no es una cosa accidental. Dentro de los 93 planes de ordenamiento territorial que hoy están siendo investigados por la Fiscalía General de la Nación, 31 son de Cundinamarca. Es que lamentablemente Cundinamarca es el campeón nacional del fenómeno del volteo de tierras. Por esa sola razón sería importante que los que modificaron la Constitución, hicieron la ley orgánica, establecieron algunos pequeños mecanismos que blindaran estos procesos, que suceden muchas veces en los consejos municipales, pero que se pueden trasladar a escenarios regionales como este. Y la tercera gran implicación del acto legislativo es que puede incidir a esa desarticulación de los municipios que están en la región con el resto del departamento. Siguiente, por favor. En materia, ¿qué implicaciones trae la ley orgánica? La primera, hay una ausencia de criterios y mecanismos concretos de armonización y esto es lo más importante, de los planes de desarrollo, de ordenamiento territorial de inversiones frente al principio de superioridad jerárquica y el principio de convergencia económica que impondrá inevitablemente una visión de desarrollo de la economía y el territorio desde arriba. Claramente el principio se expuso hace un instante de la autonomía y se relacionaba con si el municipio o no se anexaba a Bogotá, pero ahí no está la discusión de la autonomía, sino de qué manera se van a armonizar esos intereses regionales con los municipales. Segundo, hay una inexistencia de mecanismos de participación con poder vinculante. Desde el inicio de este debate yo he defendido la consulta popular, quedamos solos en esa pelea, pero lo cierto es que la inclusión de los consejos municipales, que es una cosa positiva y que en los primeros textos no estaba,
fue acompañada de una valiosa, pero muy insignificante espacio de participación que es la audiencia pública. Incluso se plantea en la ley orgánica como una sola como mínima, cuando yo creo que la participación ciudadana debe tener en cantidad y calidad una mayor representatividad. Y ojo con esto, no son los mismos los espacios de participación que los mecanismos de participación. En los espacios se delibera, en los mecanismos se decide. Y por último, bueno, en esta diapositiva, hay una significativa y potencial enorme estructura administrativa que, digamos, implica un estudio financiero previo para saber cuánto costará montar y sostener una nueva institucionalidad regional. Hoy ya hay una institucionalidad departamental en todo, digamos, el cuerpo burocrático de la gobernación, hay una institucionalidad burocrática alrededor de la alcaldía municipal y de los distrital y de los alcaldes municipales, pero se crea una nueva burocracia departamental de la cual no sabemos su magnitud y que, ojo con esto, será pagada de manera directa por los entes territoriales e indirecta por los habitantes. Vamos a profundizar un poquito de eso más adelante. Siguiente, por favor. Cuarta implicación, y tiene que ver con eso. ¿De dónde saldrá la plata? Hay una gran cantidad de fuentes, por lo menos se plantean casi 12, de las cuales hay 2 fuentes de financiación nacional, tanto del presupuesto general de la nación como transferencias condicionadas del gobierno nacional. Pero además de eso, hay una gran cantidad de mecanismos, tasas sobre tasas y gastos, sobre todo estos últimos que de manera directa o indirecta van a afectar las finanzas de los municipios y de los habitantes. Aquí señalo algunos de esos. Primero, un cobro de contraprestación aeroportuaria. Esta es una tasa que estará entre el 20 y el 30%, directamente vinculado con los desarrollos de nuevos aeropuertos. En Cundinamarca por lo menos tenemos 2 en el radar, que es el de Occidente, Madrid-Mosquera, y otro aquí en Tocancipá, pero que en últimas se trasladará a los explotadores de ese servicio, pero también a los usuarios de esos posibles desarrollos de nuevos aeropuertos. Segundo, un cobro por derechos al uso de las terminales de transporte y los centros de intercambio multimodal, que son necesarios para mejorar la movilidad regional, pero que en últimas estarán, digamos, orientadas a los habitantes, que quienes lo pagarán a través de las tarifas y los peajes de los transportes, y que en quienes estén, digamos, administrando estas terminales, sean públicos o privadas, los principales recaudadores. Tercera, una sobretasa al impuesto de delineación urbana que afectará a las personas o propietarios o constructores que adelanten proyectos inmobiliarios. Tercero, pequeños o grandes, desde la persona que quiere modificar su casita hasta los que quieren construir más de 5 o 10 casitas. Una contribución regional de valorización. Incluso será la región titular del derecho a participar de la plusvalía de los proyectos que se desarrollen de carácter regional. Y por último, algunas sobretasas a impuestos de propiedad y para ellos administrados. Esto incluso implica un estudio mucho más profundo para cuantificar y crear digamos, la dimensión y el impacto de esos mecanismos de financiación que, repito, impactan de manera directa o indirecta a las finanzas de los municipios y los habitantes. Cuarto, hay una compleja, y cuando digo compleja es que es bien innovadora, definición de ámbitos geográficos y áreas temáticas, que es la que configurará quién puede o no asociarse a la región metropolitana, en función, como lo dijeron hace un instante, de la declaratoria de unos hechos metropolitanos. Esto abre la puerta a una posible desarticulación de la región con Cundinamarca. Esta tabla es tomada de la exposición de motivos del proyecto radicado de ley orgánica en el año 2021. Claramente la ley aprobada no define qué municipios están por área temática o ámbito geográfico, pero la exposición de motivos sí nos hace ver más o menos cómo sería el mapa que la configuraría. Áreas temáticas las mencionaron ahorita la funcionaria de la gobernación, y aquí en los ámbitos geográficos, como verán, Tabio está en casi todos, menos en el área temática de seguridad alimentaria y comercialización. Repito, esto es del texto expositivo, no hace parte de la ley, pero nos induce a pensar por dónde iría el mapa de la configuración, sobre todo cuando aquí se demostró que Tabio tiene una esencia ambiental y una esencia agropecuaria. Como verán, digamos, hay un total distinto por área temática de número de municipios,
siendo el área temática ambiental la de mayor cantidad de municipios. Es decir, hay una intención muy grande de Bogotá de garantizar el tema ambiental, por eso agrupa la mayor cantidad de municipios. Regalar la siguiente, por favor. Esta misma tabla, si ustedes lo ven, configurada distintas formas de región metropolitana de manera dinámica, que se articularán en tiempo real según áreas temáticas. Aquí es importante que los consejos territoriales de planeación, los consejos municipales y las alcaldías analicen sobre la base de este borrador de escenario cómo jugar, en dónde jugar y de qué manera jugar. Siguiente, por favor. Sexto, yo sé, y en el acto legislativo se insinúa que se propende por la generación de consensos, pero he identificado en la ley orgánica algunas reglas de juego y mecanismos de toma de decisión que pueden llegar a favorecer más a el distrito capital y a la gobernación, creando asimetrías y limitaciones con los demás municipios. Me referí a las asimetrías naturales, las diferencias técnicas, financieras y administrativas que todos estos pequeños municipios van a tener con Bogotá, que es la metrópolis. Pero también, por ejemplo, se destacan dos reglas de juego. Para la definición, para el nombramiento del director de la región, para definir el plan de inversiones, gasto y funcionamiento, necesita obligatoriamente el consentimiento de la gobernación de la alcaldía, así Tabio no quisiera participar, así Tabio no estuviera de acuerdo con lo que se va a plantear allí. Es decir, allí hay una suerte de condicionamiento. Otra más está por allí en relación con la toma de decisiones cuando no se llega al consenso. El siguiente paso es mayoría absoluta y en cualquiera de las situaciones se requiere que tenga el apoyo favorable de la gobernación y la alcaldía. Es decir, ahí hay mecanismos, hay ejemplos concretos en que las reglas de juego y los mecanismos pueden favorecer a estos dos entes territoriales que claramente son superiores en su capacidad administrativa, financiera y técnica sobre todo. Séptimo, el complejísimo mecanismo de retiro y la cantidad de requisitos que deben cumplir los municipios que soberanamente decidan salir de la región. Desde el inicio yo siempre pregunté, oiga, nos están diciendo cómo entrar, pero ¿y cómo salimos? ¿En qué manera? Pues como cualquier proceso, si yo voy a una fiesta, pues decido asistir, pero si no me gusta, puedo salirme o retirarme. Bueno, la ley orgánica lo contempla, afortunadamente, pero es tan complejo y la cantidad de requisitos son tan digamos, sí, complejos, que hace de, creo yo, sea uno de los temas principales que los municipios deban tener en cuenta a la hora de decidir o tramitar su ingreso a la región. Incluso, aprobándose el retiro del municipio, es posible que el municipio continúe con compromisos con la región metropolitana posterior a su salida, para que vean la dimensión de esta relación. Y la última implicación que creo yo es importante es que le crea y le va a crear condiciones, ojo con esto, y presiones en materia fiscal y catastral a los municipios. Cuando hablamos de catastral, para efectos de la ley orgánica, estamos hablando de catastro multipropósito. Y cuando estamos hablando de materia fiscal, estamos hablando del sistema tributario regional, local. ¿Qué implica la ley orgánica para los municipios que se asocian? Primero, que crea unos requisitos, me excusarán como un segundo, de agua. La ley orgánica plantea una serie de requisitos y condiciones para la actualización catastral. Primera, si el municipio quiere entrar, tiene que estar actualizado. Si no está, no entra. Ahora, si entra, tendría un plazo de hasta 3 años para lograrlo. Y si no lo hace, bajo la amenaza o el riesgo de no ser objeto de inversión directa de recursos de la región, no podrá acceder a esos recursos. Digo, este es un tema que claramente forza la autonomía de los municipios. Yo sé que la actualización catastral es una necesidad y hay que hacerla bien y hay que hacerlo con el mayor nivel técnico y con la mayor comprensión social de afectar en lo menos posible a los y las habitantes. Sobre todo cuando los municipios hoy son víctimas de un abandono presupuestal del gobierno nacional y departamental en la que tienen los alcaldes cada vez menos recursos y están obligados a trasladar la responsabilidad vía impuestos de predial y demás a los ciudadanos.
Pero esto plantea ya unos compromisos, por lo menos de tiempo, de hasta 3 años para que los municipios actualicen sus catastros y si no lo hacen, de no acceder a los recursos de la región, lo cual no tendría sentido en la medida en que si uno va a una instancia de integración es para beneficiarse de los recursos que ahí coinciden. Voy finalizando con esto. Y además, hay una sofisticada presión a través de la figura de recomendación hacia la unificación integral o la armonización de los sistemas tributarios locales. El constituyente del 91, en el marco de la descentralización y el principio de delegación y desconcentración, le otorgó a los municipios la autonomía de definir su sistema tributario local por una razón: es que todos los municipios no son iguales. En su condición, lo expuso muy bien el presidente del Consejo Territorial de Planación, en su productividad, en sus recursos, en la clasificación del municipio. Bueno, ¿cómo así que nos van a integrar, nos van a unificar integralmente y nos van a armonizar en un sistema tributario regional? ¿Eso cómo se hace? Siguiente, y con esto ya voy terminando, me ruego 2 minuticos más. La siguiente, la última. ¿Qué hacer entonces con la región metropolitana? Yo tengo 4 propuestas. Hoy día se está discutiendo en el Consejo Distrital de Bogotá si el Consejo entra o no. Lo cierto es que allá se tomaron el trabajo un poco más serio de lo que se tomaron en la Asamblea Departamental y el primer semestre del año no fueron capaces de tomar una decisión. La alcaldía le tocó retirar el proyecto y ahorita lo volvió a erradicar y están en audiencias públicas. Yo invito a que el Consejo de Bogotá vote negativo su ingreso a la región. Segundo, sugiero que la Asamblea replantee o revise o reverse su decisión de ingreso. Mire, ha sido tan adversa la situación de esta región que a la fecha hay 9 demandas de inconstitucionalidad, 2 contra el acto legislativo y 7 contra la ley orgánica. Yo creo que, en cierta manera, la Asamblea Departamental se apresuró en tomar esta decisión. Tercero, y esta es una invitación a todas las fuerzas vivas de Tabio y de Cundinamarca, construyamos voluntades y consensos entre las fuerzas sociales, políticas, alcaldes, concejales, congresistas y demás fuerzas vivas, incluso hasta la Iglesia Católica y demás iglesias, para reformar nuevamente el artículo 325 para 3 cositas: rescatar el mecanismo de consulta popular, crear mecanismos de protección a la autonomía de los municipios, crear mecanismos de control contra el volteo de tierras y en esa misma vía reformar la ley orgánica para delimitar racionalmente el tamaño burocrático de la región, equilibrar las reglas de juego, mejorar los mecanismos de toma de decisiones y reducir esas excesivas cargas económicas que le van a trasladar a los municipios y a los ciudadanos. Y por último, si no logramos concitar este consenso y estas voluntades, les sugiero respetuosamente a los alcaldes y a los consejos municipales que se tomen todo el tiempo que sea necesario para tomar la decisión de ingresar o no a la región metropolitana. De esta decisión depende, repito, el futuro del ambiente, el desarrollo económico y social de los municipios y sus habitantes. Muchas gracias. Yo quiero señalar lo siguiente, que en el análisis los árboles no nos dejen observar el bosque. Hay una tendencia generalizada actualmente de trasladarle a los entes territoriales, a los municipios y a los departamentos la carga de financiar y presupuestar todo. Todo lo que se ha diseñado en el marco del catastro multipropósito, que además es un condicionamiento del Banco Mundial, del Fondo Monetario Internacional y de la OCDE, está orientado precisamente, digamos, de manera positiva a que los entes territoriales tengan claro su territorio y para qué lo va a utilizar, pero también ha significado y ha servido para modificar las estructuras fiscales de los municipios para aumentar el recaudo de recursos a los y las habitantes. El mejor caso en Cundinamarca es actualmente el del municipio de Soacha, que es pionero a nivel nacional en la implementación de la actualización catastral, de la privatización del proceso y del aumento desorbitado y catastrófico del impuesto predial que hoy tiene a Soacha movilizada, ¿cierto? Y esto se da en el marco de una política económica nacional del gobierno nacional de desfinanciar a los entes territoriales, de reducir las transferencias, de condicionar las regalías. Bueno, bajo ese contexto es el que hay que analizar el nivel y las formas de financiamiento que contraigan la región. Es bajo ese contexto, doctora, que yo lo sugiero. Claramente hay que buscarlos porque si no sería una región sin recursos, una región sin propósitos.
pero que estos no se le trasladen a los municipios y a sus habitantes. Y finalizo con esto, si me permite. Esto pasa, este tipo de amenazas y de sensibilidades se dan, entre otras, porque el acto legislativo, la ley, no contempló un análisis riguroso de experiencias previas. En Colombia hay 6 áreas metropolitanas que no se ha hecho un balance. El balance más completo que se ha hecho lo hizo el Departamento Nacional de Planeación y concluyó que el 76% de los municipios agremiados a un área metropolitana manifestaban estar insatisfechos porque no les había generado ningún tipo de beneficio haberse metido a la región. Y aquí en Cundinamarca no se ha hecho un balance óptimo de lo que ha hecho Asocentro, de lo que ha hecho la RAPE, para que sobre la base de los aciertos y los desaciertos se corrija o se haga la mejor región metropolitana. La posibilidad existe de que un municipio se abstenga. Digamos, el nivel de voluntariedad en el acto legislativo, la ley es clara. Ahora, no hay un nivel de detalle para la solución de controversias entre los municipios asociados a la región con los que no. Toca mirar eso en concreto, no puedo, digamos, expresar una respuesta concreta. Es un conflicto que, a diferencia de lo que dice la gobernación, creo tenía que haber sido contemplado en la ley orgánica. O sea, este no es el mejor diseño institucional posible, sino el mejor diseño institucional que quisieron hacer. Y hay muchas cosas que se advirtieron en todos los espacios, como estos, que no fueron tenidos en cuenta. Un poco para desmitificar de que esto es lo que tenemos que llegar y tenemos que, digamos, satisfacernos y conformarnos con esto. Yo creo que a diferencia de las dos posturas que aquí se hicieron, de echar a andar lo que hay, hundir lo que hay, yo pondría una tercera, que es hagamos las correcciones que sean necesarias. Y esta claramente es una. Yo tengo una preocupación, y se las voy a comentar aquí a todos los amigos y amigas que hoy nos acompañan. Son las dinámicas políticas que se dan en los procesos electorales que puedan significar, digamos, o por fuera de los procesos electorales, que puedan significar una presión para los municipios. Es decir, lo que llamaría uno en la vida cotidiana la presión social. Es la presión que puede ejercer la gobernación a los municipios que se resistan a entrar a la asociatividad. Esa es para mí una preocupación. ¿Qué pasa si Tabio soberanamente dice no quiero, no puedo, ni me interesa? Bueno, quiero ver cómo van a ser esas relaciones a futuro, institucionales, formales o informales, que se dan en el marco de la política entre el municipio que se resista con el resto. Está todo por verse, pero sí es bueno alertar la cosa. Vamos a ver una cosa y aprovecho los últimos 30 segundos. Yo creo que estos espacios, este es un mensaje claro para la gobernación, merecen unas presentaciones de mayor profundidad que las que se hicieron. Es decir, unas diapositivas muy bonitas, muy bien presentadas, con 2 o 3 líneas, está muy bien, pero los municipios, los alcaldes y los concejales necesitan presentaciones de este tema a profundidad, que permita tomar decisiones más allá de la superficialidad, de lo bueno o positivo que pueda traer, ¿cierto? Y es un llamado a que en los próximos encuentros en que nos podamos ver, pues las presentaciones de la gobernación sean más profundas y más cualificadas. Miren, el principal problema que tiene la región metropolitana no es solo lo que dice, lo que omite o lo que dejó de decir, sino lo que le va a delegar al Consejo Regional. Yo coincido en la lectura que hace el diputado Flores, es precisamente porque la autonomía, hoy ya hay unas amenazas planteadas claramente en los textos, pero se podrán agravar más en la medida en que el Consejo actúe y tome decisiones. Segundo, sería un triste final, doctora y pues todos los asistentes, de que la región metropolitana termine porque nadie se asocie. Y creo que va a pasar. Porque a este punto, y por eso llamo la atención sobre la necesidad de elevar el nivel del debate, profundizar, cualificar esto, porque la ciudadanía merece respeto y no se le puede venir aquí con superficialidades. Y en la medida en que uno profundiza la norma, menos quiere asociarse. Incluso a pesar de que muchos queremos asociarnos. Entonces, de ahí la necesidad de que Bogotá frene el proceso de ingreso, porque de aprobarse, ya la alcaldía y la gobernación empieza a actuar como región y podrá en el marco de la ley y en el Consejo Regional empezar a definir criterios y condicionamientos. Muchas de tal gracias, manera doctor. que cuando Tabio decida entrar,
ya va a tener unas nuevas reglas de juego establecidas. Esa es una gran preocupación que la quiero dejar sobre la mesa. El problema de los recursos es previo a la región metropolitana y lo mencioné en una respuesta hace un instante. Hay una tendencia y además, ojo, hay una realidad macroeconómica nacional o internacional que va a llevar al Estado nacional a un escenario de crisis, recesión económica, de inflación y de estanflación, que va a llevar a que hoy el gobierno de Gustavo Petro esté buscando una reforma tributaria para aumentar el recaudo para sostener el déficit fiscal que tiene el Estado. Lo que va a llevar además, con un endeudamiento externo tan exorbitante como el que tiene Colombia, a que el gobierno nacional cada vez más envíe menos recursos a los entes territoriales departamentales y municipales. Repito, le trasladará nuevamente a los municipios una carga fiscal para que sostengan lo que tiene que sostener. Entonces, en ese escenario viene la región, con una serie de promesas, todas válidas, pero también con unas situaciones de reglas de juego que ponen en riesgo la autonomía de los municipios, le va a generar unas cargas, unos gastos, unos impuestos, una burocracia, ¿cierto? Que hay que mirarla con calma, ¿cierto? En ese sentido, yo invito nuevamente a que tomemos esta discusión con profundidad. Y doctora, no es un problema de mesas técnicas a la espalda de la comunidad. Eso es un tema de mesas de nivel y profundidad con la comunidad. Y segundo, esto es sin prisa pero sin pausa. ¿Les parece bien? Yo creo que esto no es un problema de pesimismo, sino de optimismos informados. Es que cada vez que uno profundiza en el tema es cuando más se alarma. Y una cosa, yo amo a Cundinamarca, quiero a Cundinamarca, pero una cosa es Cundinamarca y otra cosa es Dinamarca. Si estuviéramos en Dinamarca, pues todo funcionaría, pero lo cierto es que estamos en Cundinamarca. El departamento, repito, campeón nacional de volteo de tierras. Aquí la pregunta con la región metropolitana no es el quiénes la conforman, ni el cómo, bueno, sí lo son, pero no solamente son esas preguntas de quién y el cómo, sino el para qué. Yo voy a sacar aquí un artículo, ni siquiera va a ser para Bogotá. Muy breve. Quiero hacer una precisión, no es para Bogotá únicamente. Porque aquí el conflicto no es entre bogotanos y cundinamarqueses. Aquí el problema es de quién va a ser la carne y para quién le va a quedar el hueso. Aquí lo que hay es una necesidad económica de expansión de negocios, de nuevas rentas, de capital privado nacional y extranjero en varios renglones. ¿En cuáles? En los 7 áreas temáticas. El para qué es lo importante. Ya el diseño institucional de la Constitución del 91 es poco, es una camisa de fuerza para lo que necesitan los dueños del capital inmobiliario especulativo, para lo que necesitan los que están detrás de la prestación de los servicios públicos domiciliarios regionales. Gracias, ahí está el Leylor. para qué, eso es lo que yo invito, Doctor pongan Leylor. la observancia y el detalle. Muchas gracias. Bueno.